¿Es Dios o es mi mente? Bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy hablaremos sobre cómo discernir la voz de Dios según la Biblia. Ponte cómodo, ten algo para tomar apuntes y dispone tu mente y tu corazón porque Dios quiere hablarnos hoy en este tiempo devocional. Voy a empezar haciéndote esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido una voz interior que te dice algo y te has preguntado, ¿esto viene de Dios o es mi mente? Porque seamos honestos, todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos escuchado pensamientos, impulsos, deseos, advertencias y nos hemos quedado en silencio preguntando, ¿Dios me está hablando o estoy confundiendo su voz con mis emociones? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero entonces surge una pregunta clave. ¿Cómo saber cuál voz es realmente de Dios? ¿Cómo no engañarnos a nosotros mismos? ¿Cómo discernir en medio del ruido de la mente, el miedo y las emociones? Hoy vamos a responder estas preguntas a la luz de la Biblia, con ejemplos claros, principios espirituales y mucha verdad. Quédate hasta el final porque este mensaje puede marcar un antes y un después en tu relación con Dios. Lo primero que debemos dejar claro es esto. Dios sí habla hoy, pero no toda voz interior es Dios. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Dios habló a Moisés, a los profetas, a los jueces, a los apóstoles. Y hoy sigue hablando, pero siempre de acuerdo a su carácter y a su palabra. El problema no es que Dios no hable, el problema es que no hemos aprendido a discernir. Veamos cuál es la diferencia entre la voz de Dios y la voz de la mente. La voz de la mente cambia constantemente, se contradice, se basa en emociones, produce ansiedad, culpa o confusión. La Biblia en Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nuestra mente puede ser influenciada por el miedo, los deseos personales, las experiencias pasadas, los traumas, el orgullo. Y la voz de Dios trae paz, incluso cuando confronta. Nunca contradice la Biblia. Produce obediencia, no confusión. Edifica, corrige y guía. En 1 Corintios 14:33 nos dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora veamos 3 filtros que debemos tener en cuenta para poder discernir si ese pensamiento viene de Dios o no. El primer filtro está en la palabra. Este es el filtro más importante. Dios jamás se contradice a sí mismo. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si una voz justifica el pecado, normaliza la desobediencia, contradice principios bíblicos, no viene de Dios. Ejemplo, si alguien dice, Dios me dijo que dejara mi matrimonio por otra persona, eso contradice la palabra y Dios nunca hablará algo que Él ya dejó escrito como verdad. El segundo filtro que debemos tener en cuenta es, ¿qué fruto produce? Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. La voz de Dios produce paz, humildad, arrepentimiento, obediencia, amor, temor reverente a Dios. En Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia. Si una voz produce soberbia, ira, ansiedad constante, prisa carnal, confusión, cuidado, probablemente no es de Dios. El tercer filtro que debemos tener en cuenta es el tiempo y la confirmación. Dios no tiene problema en confirmar lo que Él dice. En Proverbios 11:14 dice, en la multitud de consejeros hay seguridad,
Dios confirma a través de su palabra, a través de líderes espirituales maduros, a través de la paz interna, a través de circunstancias alineadas. La mente quiere respuestas rápidas. Dios trabaja en procesos. Ahora veamos ejemplos bíblicos de discernimiento. ¿Cómo aprender a reconocer la voz de Dios en la Biblia? La Biblia no solo nos dice que Dios habla, también nos muestra cómo aprendieron a escucharle hombres y mujeres reales, con miedos, dudas y procesos muy parecidos a los nuestros, porque discernir la voz de Dios no es automático, es una escuela espiritual. Veamos algunos ejemplos profundos que nos enseñan a diferenciar la voz de Dios, la voz humana y la voz del engaño. El primer ejemplo tenemos a Samuel. Este relato lo encontramos en el libro Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. Samuel era un niño, servía en el templo y Dios le habló, pero Samuel no sabía que era Dios. Escuchó la voz 3 veces y pensó que era Elí. Puedes escuchar a Dios y aún así no reconocer su voz. En 1 Samuel 3:7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Samuel necesitó instrucción espiritual, humildad y disposición para obedecer. Cuando finalmente respondió, habla Señor que tu siervo oye, ahí comenzó su verdadera formación profética. La aplicación a nuestra vida, no te culpes si al inicio dudas. Discernir la voz de Dios se aprende caminando con Él. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es Elías. Dios no siempre habla en el ruido. Este relato lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 11 al 13. Elías esperaba a Dios en lo espectacular. Viento fuerte, terremoto, fuego, pero Dios no estaba allí. Finalmente Dios habló en un silbido apacible y delicado. El principio clave, la voz de Dios no compite con el ruido. Muchas veces no escuchamos a Dios porque nuestra mente está acelerada, estamos saturados de información y vivimos en un ruido emocional. La aplicación, si quieres oír a Dios, aprende a callar el alma. Otro ejemplo que encontramos es Gedeón. Este relato lo encontramos en Jueces capítulo 6 del versículo 36 al 40. Gedeón escuchó el llamado de Dios, pero pidió confirmación 2 veces. Dios no reprendió a Gedeón por pedir confirmación. ¿Por qué? Porque Gedeón no dudaba por rebeldía, sino por temor y conciencia de su debilidad. El principio clave, Dios confirma su voz cuando el corazón es sincero. Y la aplicación a nuestra vida es que no tomes decisiones apresuradas. La mente corre, pero Dios confirma. Otro ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es Jonás, cuando sabemos que es Dios, pero no queremos oír. Este relato lo encontramos en Jonás capítulo 1 del versículo 1 al 3. Jonás sí sabía que era Dios el que estaba hablando, pero huyó. El problema no siempre es discernir, a veces es obedecer. La mente busca excusas, pero la voz de Dios persiste. La aplicación a nuestra vida, si Dios te habla y no obedeces, no habrá paz hasta alinearte con su voluntad. Otro ejemplo claro que encontramos en la Biblia es el apóstol Pablo. La voz de Dios transforma, no confunde. Este relato lo encontramos en Hechos capítulo 9 del versículo 3 al 6. La voz de Dios derribó a Pablo, lo confrontó, lo redirigió y le dio propósito. El principio clave aquí es que la voz de Dios transforma radicalmente. Nunca te quedas igual. Hoy aprendimos algo vital, que Dios sí habla, que su voz nunca contradice su palabra, que la voz de Dios produce paz, no confusión, que se confirma con el tiempo y que requiere relación, no solo emoción. Si quieres aprender a reconocer la voz de Dios, necesitas oración constante, lectura bíblica, silencio interior y humildad espiritual. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a que te suscribas ahora mismo al canal Aliento del Cielo Reflexiones
Aquí compartimos palabra viva, mensajes que edifican y reflexiones que fortalecen tu fe. Activa la campanita, comparte este video y déjanos en los comentarios, ¿alguna vez dudaste si esa voz era de Dios o tu mente? Dios te bendiga y que esa voz cada día sea más clara en tu vida. Nos vemos en el siguiente devocional.